Sosteria Montesaluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto. Muy bien, gracias. A ver, quería escucharte primero qué significado le atribuís a la marcha ayer y después hacerte algunas preguntas. Voy a empezar con tu artículo del domingo, que fue un artículo muy intenso, Ernesto, donde vos decías, la gente se va a manifestar contra una supuesta dictadura, pero no hay dictadura en la Argentina, y dabas una cantidad de ejemplos, ¿no? Y yo creo que lo interesante de lo que pasó ayer es que la gente se manifestó contra expresiones de mala democracia, de mal funcionamiento de la democracia y señales muy fuertes de que esto va para peor en una cantidad de dimensiones, ¿no? O sea, el tema de la reforma judicial es un durísimo avance contra la democracia, contra el funcionamiento de las instituciones, los derechos de las personas, porque no nos cabe ninguna duda que si Cristina Fernández de Kirchner avanza en lo que está mostrando, a la velocidad que lo está mostrando, se va a quedar con una parte muy importante del manejo de los derechos de las personas, ¿no? Todo el aparato judicial que ella está intentando ocupar tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, y contra esto se manifestaron. Ayer otra cosa que vi mucho es protesta contra la situación económica. Vi muchos grupos de personas que tenían carteles diciendo somos los desocupados de la pandemia, queremos trabajo, etcétera. También hubo mucha gente que se manifestó por el tema de la inseguridad, que es un tema que se le ha puesto a la gente hoy día en la vida cotidiana. Y después también hay personas que hacen planteos individuales con los cuales uno puede no estar de acuerdo. Pero yo creo que el tema central fueron las diversas dimensiones del mal funcionamiento de la democracia y lo que se viene, que muchos creemos, y yo lo creo personalmente, va a ser mucho peor en términos de funcionamiento de los derechos. Y por eso se manifestó tanta gente con mensajes diferentes, ¿no? A ver, déjame decir dos o tres cosas. Primero, yo comparto los reparos respecto a la reforma judicial. Por ahí no en los términos que vos los planteás, pero a mí no me gusta ni el momento del planteo ni la dimensión de la reforma que se plantea. Veo que es un problema institucional de hace muchos años, qué sé yo. Yo la verdad, te digo con franqueza, la idea de que se detengan sin condena personas vinculadas a la oposición, que fue un hecho bastante común durante la gestión de Cambiemos, que algunas de esas personas sean exhibidas públicamente en pijama y en esposas, cosa que realmente busco para atrás en la historia democrática argentina y no encuentro. Podría haber habilitado en aquel momento el mismo tipo de reproche. Esto va para peor y cada vez para peor, y me la pasé discutiendo con mucha gente kirchnerista diciendo esto no es una dictadura, esto es democracia, esto está mal, pero el contexto es democrático. Y entonces a mí me parece que plantearlo en los términos que se está planteando desconoce todas las cosas que sí están pasando en la democracia y que son muy fuertes, y vos no tenés opositores detenidos en este momento, no tenés ningún tipo de, bueno, lo que vos leíste en la nota, proscripción, exilio, detención política, cierre de medios, escrache a periodistas, juicio público a periodistas, bueno, todas esas cosas que uno lo ve como preocupante. Y hay una reforma judicial con la que uno discute, pero discute dentro del marco de la democracia, no dentro del marco de decir esto va hacia una dictadura, o va hacia Venezuela, o va hacia Cuba, que era un discurso muy recurrente en la marcha de ayer. Yo comparto con vos, no estoy para nada de acuerdo con lo que decías respecto del manejo de las imágenes de las personas, etcétera. Pero ahora, si nosotros lo miramos, digo, sí, detrás de todo esto hay un intento muy claro de apropiación de la justicia. Yo lo viví como diputado en la Cámara cuando se habló de la democratización de la justicia. Todos los planteos del kirchnerismo respecto de la justicia iban en el mismo sentido. Esto es, la justicia tiene que tener una dimensión política, debe manejarse desde lo político. Pero además, en este caso concreto, la reforma de la justicia tiene un componente de impunidad de la familia Kirchner. Digo, de ahí lo de Veraldi, que es un verdadero escándalo ético, ¿no? Entonces, la velocidad que le está metiendo la familia Kirchner a esta reforma tiene, primero, un tema de impunidad que para cualquier ciudadano es muy agresivo, más aún en la situación de pobreza en la que nos encontramos y nos vamos a encontrar. Pero segundo, a mí no me cabe ninguna duda que detrás de esto viene una apropiación de aspectos centrales de la justicia, como es la justicia electoral, por ejemplo, la Corte Suprema que define el funcionamiento básico de los derechos de las personas, y otras dimensiones
de lo central de la vida de los argentinos. Y como economista te digo, Ernesto, y lo firmo con mis dos manos, con esta reforma judicial y la presencia política de Cristina Fernández, no hay más inversión en la Argentina. Y no hay más inversión, no de Techint o de Fortabat, de Doña Rosa, que tiene que cambiarle la ley del mochiquiosco y que va a tener miedo de lo que va a pasar en el futuro con sus derechos. Entonces, no solamente el problema de los derechos de la democracia, sino también la economía. Necesitamos un shock de confianza sobre nuestros derechos y la presencia central de Cristina Fernández como líder o como manejadora, con perdón de la palabra, de la justicia en la Argentina, nos deja sin inversión y por lo tanto frena totalmente la posibilidad de recuperación de economía, ¿no? Eduardo, el hecho de que en la marcha hubiera imágenes recurrentes que por ejemplo, que hubiera una especie de piquete o de manifestación frente al domicilio particular de Cristina gritándole chorra, o que hubiera imágenes de Cristina con traje a rayas, o que hubiera imágenes, figuras de Alberto Fernández como un títere, o una horca de la cual colgaba la cara de Alberto Fernández. Además de referencias permanentes. Yo vi la cobertura de TN, le ponía el micrófono a la gente, era Cuba, Venezuela, chorros, Cuba, Venezuela, chorros, así permanentemente. Después, por supuesto, reforma judicial también y algo de jubilados, pero el insulto era permanente. ¿No te hace pensar que quizá la enfermedad esté también del lado de los que marchaban ayer? Pero, a ver, el tema de chorro, a mí no me gusta, por supuesto, la horca y nada parecido a la violencia. El tema de chorro tiene un fundamento en la realidad. Digamos, ¿qué está haciendo Cristina Fernández sino tapar esa imagen de chorro que se han ganado sin ninguna duda, ¿no? Porque todos los días vemos más evidencias respecto de lo que fue la corrupción en su tiempo y cómo está ella luchando todo el tiempo, poniendo a Veraldi en la comisión, para no ser calificada como chorra. O sea, esto es un dato de la realidad que es inevitable. Todos los días la gente que ve la televisión ve más datos respecto de chorros. De ahí a las porcas no debe haber. Pero yo creo que está bien que la sociedad se manifieste diciendo no queremos corrupción. Tiene que ver... No, está bien, si es un poquito ecuánime, pero con lo que pasa es que en general eso lo define la justicia. En la justicia hay problemas, hay gente que dice eso, pero hay otros que pueden pensar que Macri es chorro. De hecho, fue procesado por contrabando de autos antes de asumir, antes de dedicarse a la política, y fue salvado por la Corte Suprema de Menem, que también era un hombre denunciado por corrupción. Y entonces, si hoy le hacemos una marcha a la puerta de la casa a Cristina, mañana se lo hacen a Macri, pasado a vos, traspasado a mí. Y entonces establece una regla de juego que merecería algún tipo de reproche, ¿o no? Pero Ernesto, las expresiones populares son, las expresiones populares son como son, y nosotros, yo personalmente, que me he expresado mucho y me expreso mucho, de ninguna manera yo detesto profundamente la violencia en todas sus fórmulas. Es imposible que en una marcha de este tamaño no haya expresiones de ese tipo de violencia, pero el espíritu general no fue ese. Digo, yo, la verdad, ayer fui en coche por razones obvias de mi salud, me caminé todo lo que pude y lo que vi fueron limitadas expresiones en general, aunque se habían concentrado alrededor del obelisco. Pero nosotros, desde la que podríamos llamar la dirigencia política, no alentamos ninguna forma de violencia. Creemos que la sociedad, además yo lo creo personalmente, la sociedad está en un nivel de tensión tal por la crisis económica y la crisis de salud y el encierro, que tenemos que mordernos la lengua antes de decir algo que induzca a la violencia. La Argentina necesita desesperadamente un diálogo. Y ¿Vos incluís dentro de eso, por ejemplo, Pichetto diciendo los epidemiólogos no van a poder salir a la calle? Pichetto era el candidato a vicepresidente de Macri. Pero Pichetto, a quien respeto mucho, lo que está diciendo es la gente está muy angustiada. Entonces, la gente está realmente muy angustiada. Pero si quisiera decir eso, diría eso. Él lo que dijo textualmente es los epidemiólogos no van a poder salir a la calle. Si eso lo dijera Alberto Fernández. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Pichetto, pero lo respeto a Pichetto por otras cosas y todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Lo que creo que tenemos que leer de lo de ayer es que hay en la Argentina un nivel de insatisfacción muy fuerte, que el gobierno tiene que bajar un cambio, frenar esta inicua
reforma judicial que tiene estos objetivos que yo te digo, y por lo tanto abrir un espacio donde haga funcionar plenamente la democracia, nos saque el miedo a que Cristina se quede con todo el poder de la justicia, sobre todo nos dé un espacio para lo económico, porque te aseguro, Ernesto, que preguntarle a cualquier persona que tenga el poder que desencanutar $1.000 de los que tiene guardados para invertir, si lo va a hacer en estas condiciones. Se está jugando el futuro del empleo y la producción también en la Argentina en este momento. Déjame hacerte una última pregunta que me parece que dentro del diálogo respetuoso, y la verdad que yo siempre digo, hablar a todos nos hace pensar, me imagino que debe ser recíproco. Seguro. Pero yo ayer entrevistamos a Adolfo Rubinstein nosotros, y le pregunté como médico qué recomendaba, y dijo no ir a la marcha. Fue categórico, dijo yo entiendo la bronca a la gente, entiendo que hizo todas las críticas de siempre, pero dijo como médico no es conveniente que la gente vaya a la marcha. Lo mismo dijo Horacio Rodríguez Larreta, más cauto. Fernán Quirós fue también más cauto, pero sugirió claramente que no correspondía. Lo que pasa es que la visión que tiene es que, dado que la gente hace algunas cosas, no hay que cortar la relación con ellos y entonces no hay que confrontar, sino guiar. Santilli fue categórico, dijo no es conveniente. Gerardo Morales dijo lo mismo. Y cuanto médico hablas vos, te juro, tengo 10 médicos de referencia de distintas posiciones políticas, ayer estaban realmente angustiados porque saben cómo eso puede influir en las salas de terapia intensiva. Y entonces, ¿no te parece que en algún lugar tomaron un riesgo innecesario, dado que hay otras maneras de protestar? Es probable, pero si vos seguís, el 100% de las personas que estaban ayer estaban con barbijo, aunque es cierto que no guardaban la distancia social, aunque el 90% de la gente estaba en autos. Pero también es cierto que estas cosas nacen al impulso de espasmos de las personas, y luego las cosas siguen solas. O sea, muchas personas evaluaron ayer tengo el riesgo de ir y enfermarme o me saco las ganas de decir lo que quiero. Y estos fenómenos sociales son así. Y esto no viene al calor de los dirigentes, porque vos sabés muy bien, y más aún en estos tiempos de redes sociales, que las cosas salen y explotan por la energía de la gente. Entonces, bueno, hay que tomarlo desde la otra perspectiva. Es cierto, había un riesgo, pero también hay mucha angustia en la gente, y yo espero que esto sea una ocasión para una reflexión más profunda, porque esto puede derivar para cualquier lado. Entonces hay que tomar la energía de la gente para hacer cosas mejores, ¿no? Y reconozco el riesgo. Nada, te quería saludar, Eduardo, gracias por la conversación. A vos, me doy cuenta que estamos por lo menos en percepciones distintas respecto de, por ahí no en los temas, en la opinión respecto a los temas, sino en la magnitud que le damos, pero bueno, siempre es interesante hablar, ¿eh? Gracias, que siga bueno. A ver, Eduardo Amadeo, yo no sé si ustedes escuchan de fondo, pero está ladrando mi perro.